Otra rama de la teología es la que se conoce como teología sistemática. A diferencia de la teología bíblica, la teología sistemática tiende a operar en una categoría estática o lo que se conoce como atemporal. Lo que básicamente se hace aquí es agrupar todo lo que la Biblia dice en torno a un tema determinado. La palabra sistemática se refiere a algo que sigue o que se ajusta a un sistema. Entonces, la teología sistemática es la división del estudio de Dios mismo y o de su interacción con su creación en sistemas que explican diversas áreas o contenidos. Por ejemplo, supongamos que deseamos hacer un estudio sobre la iglesia. Vamos a ver que hay algunos libros de la Biblia que proveen datos acerca de la iglesia, pero ninguno de ellos entrega toda la información sobre el tópico iglesia, ¿ya? Entonces, la teología sistemática lo que hace es tomar los datos bíblicos encontrados sobre el tema iglesia, proveniente de todos los libros de la Escritura, y los organiza en un sistema que denomina eclesiología o doctrina de la iglesia, ¿ya? De eso se trata la teología sistemática, organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas categóricos. Entre algunos de los tópicos que se cubren en teología sistemática están la doctrina de Dios, la doctrina del hombre como especie o humanidad en general, lo que se denomina también como antropología, la doctrina del pecado o amartiología, doctrina de Cristo o cristología, la doctrina de la salvación o soteriología, la doctrina de las últimas cosas o escatología, etcétera, etcétera. Ahora, está de más enfatizar que la teología sistemática debe estar basada en la Biblia, debe estar centrada en Dios, debe también haber cierta sensibilidad histórica, es decir, considerar lo que otros grupos cristianos han creído en el pasado frente a las mismas preguntas teológicas que nosotros nos hacemos hoy día, ¿ya? Debe estar relacionada con la iglesia, es decir, hacer teología para equipar a los santos en su labor de edificación del cuerpo de Cristo. Y debe ser claramente comunicada, es decir, se debe poner al alcance de todo entendimiento. Esto no debe ser soslayado, ya que para hacer sentido de ciertos tópicos encontrados en la Escritura, a veces se invocan explicaciones un tanto filosóficas o incluso especulaciones. Y al leer un libro de teología sistemática, debemos saber reconocer cuándo el autor está pasando de lo teológico a lo filosófico. Por eso es crítico que dentro de la iglesia, donde la Biblia calla o insinúa que hay un misterio, también nosotros deberíamos callar o simplemente decir, aquí hay un misterio. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces al intentar formular una explicación de algún misterio bíblico, de manera inevitable se hacen afirmaciones filosóficas o especulativas que se deben evaluar haciendo uso de herramientas también filosóficas, ¿ya? Por eso es que hoy día se habla mucho de teología filosófica, ¿ya? Entonces, si el autor plantea una explicación a un misterio bíblico, es legítimo que lo haga. Y si usted desea adoptar ese planteamiento, también es legítimo. Pero la receta es, dentro de la congregación, cuando se enseña a la congregación, donde la Biblia calla o insinúa que hay un misterio, también nosotros debemos callar o simplemente decir, aquí hay un misterio. Dicho lo anterior, la teología sistemática es una excelente herramienta para ayudarnos a comprender y a enseñar la Biblia de manera organizada, especialmente cuando se hacen estudios bíblicos dentro de la iglesia.